Bueno, en principio es importante hablar de transparencia en todo el sector empresarial, en todos los sectores de la economía y fundamentalmente en el sector empresarial. Habitualmente cuando uno habla de responsabilidad social empresaria o de sostenibilidad, automáticamente a la persona que trabaja en el mundo empresarial le vienen a la mente temas vinculados con comunidad, temas vinculados con medio ambiente en el mejor de los casos. Sin embargo, desde Naciones Unidas tenemos una iniciativa que se llama el Pacto Global de Naciones Unidas, donde le propone a aquellas empresas que tienen la intención de ser socialmente responsables que se preocupen por los derechos humanos, que se preocupen por las condiciones laborales, que se preocupen por el medio ambiente y que se preocupen por la lucha contra la corrupción. En Argentina es importante que el sector de la construcción se preocupe por la integridad, porque desde la sanción de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y también a partir de ciertos casos de investigación judicial en donde hay muchas investigaciones abiertas, en donde el sector de la construcción ha sido protagonista de esas investigaciones, en donde obviamente todavía no están los resultados de la investigación judicial, pero está claro que es un actor donde se ha visto involucrado en actos de corrupción. Entonces esta nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas no solo ahora le toca de cerca al sector de la construcción, sino a todas aquellas empresas que tengan un vínculo con el sector público, a que tengan un programa de integridad instalado en sus organizaciones. Y sin dudas que corrupción, transparencia, programas de integridad o compliance, como se los conoce, son temas que las empresas deben abordar. No esconder estos problemas que suceden, que son reales y que han motivado diferentes investigaciones para dilucidar qué fue lo que pasó y cómo se manejaron todos estos fondos que hoy están siendo investigados. Sin duda que las empresas tienen mucho para hacer en este sentido. Le preguntamos a Flavio Fuertes qué es lo que deben hacer las empresas. Bueno, nosotros lo que le estamos proponiendo a las empresas es varias cosas. En primer lugar, prepararse internamente. Es decir, hay que producir un cambio en la cultura de la organización y dejar de pensar de que la corrupción es solamente algo a la cual estamos obligados a responder de una sola manera. Muchas veces la respuesta más fácil que nos dan es, bueno, no tenía ninguna otra opción más que pagar el soborno que se me estaba pidiendo o la coima que se me estaba pidiendo. Entonces lo que es importante en primer lugar es convencer al directivo más alto de la organización para que se establezca lo que nosotros llamamos una política de cero tolerancia vinculada con la corrupción. Y eso hay que empezar internamente con un cambio cultural importante. Esa cero tolerancia se tiene que manifestar en una política sobre cómo manejarse, sobre una identificación de los riesgos en donde tu compañía puede verse involucrado en casos de corrupción, qué áreas, qué sectores, con qué actores del sector público, bajo qué circunstancias, preparar a los equipos en esa línea a que sepan cómo reaccionar frente a ese tipo de situaciones. Y eso se llamaría empezar a armar un programa de integridad, un programa de compliance. Ese es el primer paso, ¿no? Prepararse internamente y empezar a producir un cambio en la cultura de la organización. Y el segundo y más importante en realidad es invitar al sector privado a que ayude a cambiar las reglas del juego. Y en ese sentido lo que nosotros les proponemos a las empresas es utilizar esa capacidad, así como han tenido en algunos casos de conformar ciertos clubes y repartirse ciertas premisas de los negocios, utilizar esa capacidad también para tratar de cambiar las reglas del juego a través de lo que llamamos una acción colectiva. ¿Por qué no sentarse con el gobierno y decirle, bueno, por esta vez probemos hacer las cosas de una manera diferente? Y ahí existe lo que se llaman los pactos de integridad, donde los actores justamente en una acción colectiva deciden cambiar las reglas del juego con alguien externo que ayuda a que todos los actores cumplan con esa regla y obviamente que el sector público esté dispuesto a cambiarlo. Ese es un poco lo que nosotros les proponemos a las empresas, prepararse primero internamente, cambiar la cultura organizacional y el segundo paso es animarse a tratar de cambiar las reglas del juego por medio de acciones colectivas. Y sin dudas que cambios en la cultura organizacional de las propias empresas y cambios en las reglas de juego en los que se desenvuelve todo un sector no son modificaciones que se realicen de un día para el otro, ni tampoco algo que se pueda realizar individualmente. Le preguntamos
al especialista de Naciones Unidas, ¿por qué es algo que se debe encarar de manera colectiva? La respuesta yo la diría más o menos sencillamente. Todos sabemos y todos coincidimos en que la corrupción en América Latina y en muchas partes del mundo es un problema sistémico. A problemas sistémicos las respuestas no pueden ser individuales. Es decir, hay muchas empresas que nos dicen, bueno, pero yo ya tengo mi programa de integridad y estoy más o menos bien protegido. En realidad es una protección a medias. Cualquier problema sistémico necesita un cambio en las reglas del juego y ahí sí o sí lo que necesitamos es la acción colectiva, es decir, que todos los actores, eso es lo complicado, digamos, ¿no? Que todos los actores acepten jugar con otras cartas, jugar con otras reglas. Pero esa es la única manera en la cual podemos cambiar la situación real, la situación de hoy en día. Si todos nos quejamos de que la corrupción es sistémica, que es endémica, que hay desde la pequeña corrupción hasta la gran corrupción, pero no se resuelve uno a uno. Es importante, sí, sin lugar a duda, que las empresas empiecen a cambiar, que empiecen a tomar dimensión de que ellos tienen que tomar acción al interior de sus organizaciones, pero el segundo paso, que todavía es más complejo porque requiere, por un lado, de un tercer actor que coordine a todos los jugadores de la industria, y ahí me parece que las cámaras tienen un papel importante que jugar, u otras organizaciones que representan al sector empresarial. Y después lo más importante también es la voluntad política del sector público. Y en este sentido, sin duda que la acción de las empresas y de manera colectiva, como decíamos recién, es algo central, pero ¿es lo mismo quién se siente del otro lado de la mesa en este contexto político argentino tan cambiante? Yo creo que algunas cosas están cambiando en Argentina. El hecho de que haya una investigación abierta con tantas organizaciones empresariales involucradas y con personas que se desempeñan sus funciones en el sector privado es algo bastante inédito en Argentina. En segundo lugar, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas es el primer instrumento jurídico, pero no va a ser el último que se va a sancionar en este camino de Argentina de querer ser parte de la OCDE, de la OCDE, en donde hay ciertos estándares internacionales que empezar a alinearse. Ya Brasil lo tiene, Chile lo tiene, y uno ve los resultados. Cualquier encuesta de percepción de la corrupción muestra, por ejemplo, que en Chile, que inició este camino de reformas normativas y jurídicas hace más de 20 años, ya tiene sus resultados. Claramente la percepción de la corrupción en Chile es más baja que la que se tiene en Argentina, y esto no es producto solo de que los chilenos son mejores personas que los argentinos. En realidad es producto de que ha habido una serie de instrumentos normativos y jurídicos que el país ha ido sancionando. Entonces yo creo que también que la ley de responsabilidad penal es el primer instrumento, pero no va a ser el último en este sentido. Y creo también el hecho de que la economía tenga en este momento un bajón desde el punto de vista, también es una buena oportunidad, porque no hay tanta dinero, ¿no?, circulando en la economía para invertirlo en aquellas cosas que no son necesarias. Entonces me parece también que ahora hay una gran oportunidad para que el sector público y el sector privado tomen conciencia de que puede haber un punto de inflexión en este recorrido. Y otro de los aspectos importantes para abordar la temática de la transparencia tiene que ver justamente con la cuestión del valor de las empresas, cómo resguardar lo que las acciones valen y qué pasó en los principales casos de corrupción en América Latina. Diferentes cuestiones que se deben tener en cuenta para pensar la importancia que tiene hablar de transparencia hoy en día. Cuando uno ve de vuelta el desempeño de lo que le ha sucedido a empresas, pensemos en el caso de Odebrecht, por mencionar en Brasil, digamos, ¿no?, o cualquier otra empresa, sacamos de la industria de la construcción, cualquier otra empresa que se ha visto involucrada en un escándalo de corrupción, cuál ha sido el valor de sus acciones y el valor de la empresa en sí mismo. Es catastrófico. Entonces me parece que cualquier accionista esté integrado por varios accionistas o el accionista sea solamente el dueño de su empresa, su principal interés tiene que ser cuidar el valor de la acción. Y hoy hay muchos actores que están mirando este comportamiento de las empresas en materia de sostenibilidad corporativa y hacen sus propias rankings sobre cómo las empresas se comportan en este sentido. Entonces a mí me parece que cualquier accionista que cuide el valor de su empresa tiene que tener la valentía de decir así no más, digamos, ¿no? Basta. Porque de lo contrario puede estar asumiendo riesgos muy altos.
Me parece que antes de vuelta de la sanción de la ley de responsabilidad penal, no sé si se veía el riesgo, porque en definitiva no había ningún instrumento, digamos. Hoy me parece que el empresario está empezando a darse cuenta de que el riesgo es real. Y eso es un antes y un después, y ojalá que se siga consolidando.